¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo a todos. Agradezco su presencia aquí en el Seminario Permanente de Investigación y me complazco en iniciar con la mesa de esta mañana de bienestar social, con un tema que hemos trabajado desde el cuerpo académico de salud, bienestar y calidad de vida, en conjunto con los doctores Oscar Loreto Garibay y la doctora Priscila López Torres, junto con un servidor, en el tema de seguridad alimentaria, sostenibilidad y cambio climático, que como vamos a ver, tiene gran relevancia actualmente. eh, con las condiciones de crisis ambiental con las que estamos viviendo, así como con las crisis de seguridad alimentaria. Iniciar comentando que afortunadamente para nosotros en el Plan de Desarrollo Nacional, la Presidencia de la República reconoce que es una condición esencial para alcanzar el desarrollo sostenible, desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental y de la desigualdad social. Es decir, que el desarrollo sostenible no dependa de la explotación masiva de nuestros recursos, poniendo en riesgo nuestro uso de los mismos a largo plazo y que tampoco eso al mismo tiempo limite nuestro desarrollo. Es decir, que se impulse la competitividad en los sectores productivos eh, para reducir la pobreza y generar bienestar sin comprometer nuestros recursos en el futuro, que básicamente es la definición que todos aceptamos de sostenibilidad, la de asegurarnos de lo necesario para cubrir nuestras necesidades actuales en el presente sin comprometer los recursos en el futuro. Sin embargo, el tema que hoy nos ocupa está centrado principalmente en cómo satisfacer las necesidades de alimentación. Está fuertemente relacionado con esta crisis ambiental actual y con otras crisis, por ejemplo, de salud, sociales, como vamos a ver. Aquí vemos en esta figura el impacto de los diferentes consumos sobre el medio ambiente. Con consumo nos referimos a la satisfacción en términos de alimentación, en términos de vivienda, en términos de movilidad, de bienes y servicios y otros. Vamos a observar que en la práctica totalidad de los impactos ambientales que observamos en esta gráfica, la alimentación aparece en primer lugar, salvo en el agotamiento abiótico, es decir, en la pérdida de biodiversidad en los diferentes ecosistemas del planeta. Pero si hablamos de calentamiento atmosférico, de oxidación fotoquímica, de acidificación, de eutrofización, de potencial de toxicidad humana y de ecotoxicidad, la satisfacción de la necesidad de alimentación va a ocupar el primer lugar como causante de estos disturbios en el medio ambiente, de estos consecuencias negativas en el medio ambiente. Por citar algunos ejemplos, vamos a revisar, por ejemplo, qué es eso de la eutrofización y cómo es que nuestra alimentación la está causando. Vamos a poner como ejemplo este impacto ambiental porque como vemos es en el que mayor impacto tiene o donde la alimentación funciona como factor principal para causar esta eutrofización. ¿Pero qué es la eutrofización? Bueno, aquí en el esquema podemos observar que en un ecosistema equilibrado, por ejemplo, aquí vemos las montañas, el agua, el fondo de los cuerpos marinos, que puede ser un lago o un mar, donde el oxígeno está distribuido en el cuerpo de agua, pero sobre todo en la parte profunda. Y bueno, hay una cantidad relativa de nutrientes como son nitrógeno y fósforo, y eso permite un equilibrio de tanto de las plantas, las algas que se forman ahí en los cuerpos de agua como de los peces y otros animales. Sin embargo, cuando nosotros estamos explotando los terrenos cercanos a los cuerpos de agua, estamos constantemente, bueno, los fertilizantes que se emplean en el cultivo de alimentos van a irremediablemente a filtrarse a las aguas o los cuerpos de agua, enriqueciendo estos cuerpos de agua en nitrógeno y fósforo, que básicamente son los componentes principales de los fertilizantes. Este aumento en el nitrógeno y fósforo van a ser, por un lado, que
crezcan exponencialmente las plantas del fondo de los cuerpos marinos y las plantas en la superficie, como las algas, los lirios, sobre todo porque el oxígeno va a migrar desde el fondo del cuerpo o de los cuerpos de agua hacia la superficie. El oxígeno va a disminuir en el fondo del agua y va a comprometer la vida marina, tanto en agua dulce como en agua salada. Aquí, por ejemplo, podemos observar cómo hay una presencia de una capa de color verde sobre un cuerpo de agua dulce, que en este caso es desafortunadamente nuestro lago de Chapala, es una fotografía del lago de Chapala. Abajo vemos cómo estas algas o plantas que crecen en la superficie impiden que baje oxígeno hacia el fondo y pues finalmente los peces mueren. Recientemente hemos tenido algunos de estos mortandades masivas, por ejemplo aquí en el lago de Cajititlán, muy cerca de la zona metropolitana, de hecho en el municipio de Tlajumulco, donde toneladas de peces murieron por este efecto de eutrofización. Podemos ver que también ocurre en los mares y aquí vemos, por ejemplo, fotografías de playas de China invadidas por masa vegetal y pues bueno, estamos también muy familiarizados con la presencia de sargazo en las playas del Caribe mexicano, como vemos en esta fotografía. Son algunos de los efectos de este fenómeno. El efecto de la producción de alimentos, en este caso el uso de fertilizantes, no solo afecta a cuerpos de agua, también tiene otros efectos. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de el boom del aguacate, del consumo de aguacate en Europa, un alimento que se ha convertido en uno de los predilectos. Y esto ha significado que en las regiones que lo producen, aquí estamos viendo el caso de Chile, la producción masiva de aguacate esté causando conflictos por el agua. Algunas regiones incluso ya definitivamente no tienen agua porque regiones bajas porque los agricultores que cultivan el aguacate consumen toda esta agua, además de agregar que en Chile el agua es un bien privado, a diferencia de México, donde el agua es un bien público. Otro ejemplo, bueno, lo es México también, nosotros estamos familiarizados con las consecuencias de la producción masiva de aguacate en nuestra región, sobre todo en Michoacán y Jalisco, y cómo preciado vegetal pues ha determinado que grupos delincuenciales también se interesen en el comercio y causando conflictos violentos. Si nos vamos hasta Brasil, Brasil es el principal productor de naranja y el principal consumidor de estas naranjas es Alemania, bueno, Europa, pero principalmente Alemania. Las consecuencias es que en estas regiones se utiliza una gran cantidad de pesticidas que entre otras consecuencias tienen la intoxicación de alrededor de 60,000 personas en los últimos entre 50,000 y 60,000 personas en los últimos 3 años. Aquí vemos a la doctora Larissa Mies Bombardi, investigadora brasileña que debido a las amenazas que recibió por parte de la industria de la naranja, actualmente está autoexiliada en Europa, desde donde continúa su investigación y sus publicaciones. Otro ejemplo es el chocolate. Ustedes saben que la principal, y si no, les comento, el principal productor de cacao es Ghana y la República del Congo, donde los trabajadores están cultivando el cacao en condiciones pésimas, expuestos a pesticidas y con salarios muy bajos, casi en una forma de esclavitud. Son algunos ejemplos de producción masiva de alimentos que además se tienen que transportar hasta regiones muy lejanas con las consecuencias que ahora vamos a ver. Bueno, recordar que la producción de alimentos tiene una huella hídrica que está relacionada con el tipo de alimento. Por ejemplo, los productos cárnicos son los que tienen mayor huella hídrica, es decir, la cantidad de agua que se requiere para producir 1 kilo de carne, 1 kilo de huevo, 1 kilo de pollo, es muy elevada en comparación, por ejemplo, con el agua que se requiere para producir vegetales, verduras y frutas. Por otro lado, también hay una huella de carbono en la producción, que sobre todo está marcada en la producción de alimentos cárnicos, que tienen un efecto muy fuerte en la producción de gases de efecto invernadero, en la emisión de estos gases hacia la atmósfera. Si sumamos a la cantidad de agua que se gasta en la producción de alimentos y en la huella de carbono de esta misma producción, si a esto agregamos la cantidad de combustible fósil que se quema para transportar estos productos desde donde se
están produciendo hasta donde se consumen. Por ejemplo, la naranja viaja 9.800 kilómetros desde Brasil, desde Sao Paulo hasta Frankfurt en Alemania. El aguacate viaja 11.716 kilómetros desde Chile hasta Europa, donde es el principal consumidor de aguacate chileno. Algo similar pasa con México, donde el principal consumidor de aguacate son los Estados Unidos. Y el cacao viaja 9.133 kilómetros desde África hacia los Estados Unidos. Esto para dar una dimensión de la cantidad de combustibles fósiles que se requieren para mover tal cantidad de kilómetros los alimentos predilectos de Europa y Estados Unidos. Y bueno, con efectos del consumo, los efectos del consumo actual de alimentos, pues tienen impacto ambiental, como ya vimos en la huella hídrica, huella de carbono, eutrofización, impacto en la salud, pues los productores, los que cultivan estos alimentos están expuestos a pesticidas, transmisión de enfermedades y vectores que, bueno, recientemente vimos lo que ocurrió con la dispersión del virus del COVID-19, que se originó en un mercado de China donde estuvieron en contacto un pangolín con eso parece, un pangolín con un murciélago, y bueno, y lo fácil que se dispersan estas enfermedades gracias a que los alimentos también viajan por todo el mundo, dispersando vectores, insectos y otros microorganismos causantes de enfermedad. Y el impacto social, pues, es la migración. Lo que hemos observado hasta ahora es que se ha podido relacionar un índice de sostenibilidad alimentaria que evalúa la agricultura sostenible, los desafíos nutricionales y las pérdidas y desperdicio de alimentos con, por ejemplo, factores como el desarrollo sostenible, el índice de desarrollo humano y el Producto Interno Bruto, y cómo también está relacionado con el gasto de salud, y esto es en todos los países. Es decir, a mejor índice de sostenibilidad alimentaria, también mejores indicadores de desarrollo económico. Con el propósito de evaluar esta relación entre seguridad alimentaria, consumo y cambio climático, nosotros nos propusimos evaluar qué se había producido, qué se había publicado sobre este tema, haciendo una revisión de la literatura con estos términos de búsqueda que eh, nosotros definimos a través de los descriptores de ciencias de la salud de la Biblioteca Virtual en Salud. Y bueno, nuestros resultados incluyen que hasta antes del 2010 no había publicaciones que relacionaran el cambio climático con el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. Y curiosamente, esto coincide con los lemas del Día Mundial de la Alimentación a través del tiempo. Vemos que a partir del 2008 aparecen por primera vez conceptos como cambio climático, crisis, sostenibilidad, cuidado del planeta, asociado con la alimentación. Resalta que en 1989 también se habló del tema de la alimentación y su relación con el medio ambiente, pero desde 1989 hasta el 2008 hubo un hueco con respecto a estos temas en los lemas de el Día Mundial de la Alimentación, que como recordamos se conmemora desde 1981. Esto podría interpretarse como que ahí hubo una intervención de las industrias transnacionales para que durante casi 20 años no se pensara en que la alimentación está relacionada con el medio ambiente. Bueno, entre los resultados que encontramos es que solo hay 68 publicaciones en los últimos 10 años sobre este tema y no examinan directamente la correlación entre consumo alimentario y cambio climático. Solo hay un estudio que presenta un modelo predictivo sobre la diversidad dietética y su asociación con la seguridad alimentaria. Por supuesto, no existen estudios empíricos que midan el nivel de asociación utilizando un modelo multivariado de los indicadores de desarrollo sostenible, seguridad alimentaria y consumo de alimentos. Y la evaluación de indicadores de desarrollo prevalece en países desarrollados del hemisferio norte, mientras que en los países del hemisferio sur principalmente se han evaluado seguridad alimentaria y pobreza. En conclusión, nosotros creemos que aunque no hay estudios empíricos, existen suficientes indicadores para evaluar con estudios ecológicos la asociación que puede existir entre los patrones de consumo alimentario y de cambio climático, que el cambio climático es un fenómeno global y eso va a dificultar el diseño y ejecución de estudios empíricos que se ajusten a un modelo de causalidad. Sin embargo, también podemos reconocer los intereses creados de las transnacionales y su impacto sobre las agendas públicas. Creo que se ha agotado el tiempo, agradezco la atención y bueno, me quedo aquí para preguntas y respuestas. Muchas gracias.